cargo del Banco de Drogas Antineoplásicas de la provincia, donde, bueno, es un cargo de gestión política, porque uno tiene que tratar de que poder reunir los medicamentos, que no falten los medicamentos, tratar de que todos los medicamentos puedan llegar, los que son útiles a la población, y los que no son inútiles, tratar de mantenerlos afuera. Por ahí hay algunos que se enojan, pero hablar de salud es hablar de plata. Yo creo que sí, que en el fondo existe un concepto de que el gasto en salud es infinito. Creo que si uno transforma ese concepto, todas las saludes de todo el mundo quiebran, porque en algún momento tenés que poner un límite. Por supuesto que siempre hay para gastar en salud, pero creo que si vos no ordenás las cuentas, fracasás en cualquier sistema de salud. Eh, Vayamos, ¿qué es lo que están haciendo en los países más avanzados? O cuál fue el caso que se expuso En allá? general, fuimos invitados médicos de distintos lugares de Latinoamérica como para mostrarnos cómo es el sistema español. El sistema español tiene una salud única, donde lo más importante es que los hospitales son... Perdón, única significa pública y privada, es No, una sola salud. es una sola salud, tiene un gran porcentaje, más del 80% de la población accede a una salud pública y privada, donde los hospitales son públicos, pero de gestión privada. Entonces haces una alta eficiencia en un hospital donde el Estado pone los insumos. Entonces Bien. la verdad que un sistema muy interesante, tiene una gran capacidad de prevención, tienen muy bien formados los médicos de familia, los tienen divididos por zonas, o sea, vos no podés ir a cualquier hospital, sino que vas al hospital de tu zona. Los hospitales están evaluados permanentemente, con lo cual independientemente de donde vos vivas y el hospital que te toca, tratan de tener un nivel importante. Que eso creo se lo da la actividad privada. Pero decime una cosa, ¿y eso qué pasa cuando cambia un gobierno? Porque hoy hay un gobierno socialista y después puede venir Bueno, un sistema más de índole liberal. por suerte, esto empezó hace 15 años y lograron como aislarse de la política. Se trazó un camino en salud que ellos empezaron a transitarlo, empezaron a hacer las transformaciones y lograron de que ese plan de salud fuera independiente del color político. Y los distintos cambios de gobierno que ha habido han mantenido la ruta trazada e iniciada en salud. Ahora tienen un cambio grande en política, esperemos que se mantenga. Eso se puede medir, porque vos todo lo que es en materia de salud es medible. Sí, ¿Cómo están los números de España en comparación, por ejemplo, con los números de Argentina? lo que pasa que los países del primer mundo miden todo, absolutamente todo. Los países de Latinoamérica, No medimos. en la parte privada sí, en la parte pública es más difícil. ¿Tá? ¿Por qué no se hace? ¿Porque las cifras por ahí no son buenas? Porque no hay estructura de medición. O sea, como vos decís, bueno, vos acá en la televisión medís la audiencia. Fantástico. En la parte pública no sé si se mide tanto, no tenés tantos números. Y los números son todos números gigantes, pero no sé si hay una conciencia de ahorrar, de mejorar, Y porque decime una todo cosa, tiene un impacto ¿y político. cómo se manejan con el tema del sistema de obras sociales? La gente tiene obra social, tiene que pagarlas No, con tiene una cobertura única, tiene una cobertura única de salud que la da el Estado, independientemente. Y vos podés acceder a un seguro de salud extra, pero accede muy poquita gente porque la verdad que es bastante oneroso ese seguro de salud. Bien. ¿Qué pasa con aquellos tratamientos que son muy caros? Por ejemplo, a mí me decían en Inglaterra, después de los 70 años, no te hacen cobertura de tratamientos oncológicos. No, no es así. Lo que ellos tienen es algo que se llama evaluación de tecnología. Vos decís, ¿todo lo que sale nuevo sirve? No. Hay cosas que sirven y cosas que no. ¿Todo lo que sale nuevo es caro? Sí. Entonces vos tenés que tener el respaldo de decir, no, mira, esto no sirve. Bueno, eso en Argentina no existe. En Argentina sale algo nuevo, se aprobó lo nuevo y no importa. Y se usa. Aunque no hay quien diga, no, esto no lo vamos a cubrir. En España, en Inglaterra, el NICE, que es una entidad que hace muchos años trabaja, dice, no, esto acá en Inglaterra no se va a cubrir. ¿Son entidades públicas? Son entidades, no son públicas, son privadas, pero dentro de la parte pública. Con una auditoría pública. Con una auditoría pública. Entonces, cuando vos decís, no se va a hacer esto, bueno, tener el respaldo de decir que no. Hoy vos acá en Argentina y en gran parte de Latinoamérica, vos decís, esto no lo vamos a cubrir, y va a un recurso de amparo y el juez dice, dénselo. Sí. Entonces, nos falta mucho. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que viene de otros países y que reside en España? Porque acá también se ha planteado mucho si en los hospitales argentinos se tienen que atender extranjeros o no. Yo creo que, bueno, todos esos son políticas de salud.
A ver, creo que si vos de repente un extranjero sufre una urgencia, no le podés negar la atención. Creo que la atención hay que dársela. Ahora, un paciente o un extranjero viene a hacerse atender una patología crónica y para mí no es. No es lógico. No es lógico. ¿Tá? Pero en una urgencia no creo que le puedas negar la atención. Y sí te la niegan afuera. O sea, muchas veces vas con una urgencia y te la niegan afuera. ¿Tá? Creo que no, creo que hay que ser solidario. Si vos tenés una urgencia, tenés que resolvérsela. Es una Bueno, en el urgencia. mundo te la dan a esa urgencia, pero la tenés que pagar. Ah, obviamente, nadie te va a dejar desamparado, pero te debe pagar. No podés salir del hospital hasta que alguien nos firma y paga todo. Acá en Argentina no. Yo creo que cualquier Yo he visto urgencia vas. inclusive que hay gente que viene a hacerse hasta cirugías estéticas y que vienen de otros países a hacerlo. Pero se hacen trasplantes, se hacen coberturas de oncológicos. Yo a cargo del banco de droga, me viene un paciente que es del extranjero. No, mire, usted no se puede atender porque es extranjero. A las 48 horas el paciente aparece con el documento nacional de identidad y yo ya le tengo que brindar la cobertura porque quiero el documento. Y entonces, y el tipo te dice, no, yo no vivo acá, vivo allá, pero ya tengo mi documento. ¿Me entendés? Entonces, muy Bueno, difícil. lo que hay que entender es que los recursos que se destinan a una persona se dejan de destinar en otra área. Totalmente, totalmente. Yo creo que hay que empezar a hacer el análisis de los costos en salud. Y verdaderamente qué podemos afrontar o qué no, porque no es ilimitado el costo en salud. Hoy esta mañana estuve en la presentación que hace Fundación Sanatorio Argentino de una rendición anual y llevaron el caso de una mujer de San Martín, que muy probablemente la tengamos acá la semana que viene. Y ella nunca se había hecho un chequeo. De pronto, porque llevaron el tráiler, le hacen el chequeo, ese chequeo le detectan una enfermedad oncológica, la trataron y llegaron a tiempo. Pero si tal vez lo hubiesen hecho mucho antes, a ese chequeo, a esa mujer, hasta le hubiesen evitado mucho más en cuanto al costo de salud. ¿Por qué en Argentina no se trabaja en prevención? Yo creo que es por falta de programas. Eso también lo vimos allá en el curso, el tema este de intercambiar la medicina con la inteligencia artificial. Entonces, la manera que ellos arman los programas de prevención, donde a vos te llega tu celular una notita que dice, no te has hecho el examen de prevención de este año. Y te lo vuelven a mandar y te lo vuelven a mandar hasta que vas y te haces el examen de prevención. Entonces, está bueno que intercambiemos todo esto, la tecnología y todo. Creo que vale, si vos invertís en la prevención, es mucho más barato y de mucho más resultado que invertir en la enfermedad avanzada. ¿Ah? ¿Y cómo se evita allá esa costumbre que muchas veces tienen muchos médicos de recetar estudios sin necesidad? Porque también tienen que justificar, al menos en el sector privado, inversiones que hacen. Sí, pero eso es el control, o sea, el control de la auditoría. Entonces vos controlás y ¿cuál es la diferencia? Allá vos te portás mal y te llama a la dirección y te dice, usted alumno se portó mal, va en penitencia. Acá en Argentina, y más que nada los trabajos estatales, vos te portás mal y ¿quién te llama la atención? O sea, salvo que sea una cosa espantosamente mal, donde se inicia un expediente, un Y no conozco a sumario. muchas personas que se les haya terminado ese expediente administrativo. Por eso te digo, entonces, el problema está en que es una cuestión de conciencia nuestra portarnos bien o portarnos mal. Y no debiera ser así. Sí, si fuéramos todos correctos. Si fuéramos Suiza, pero no somos Claro, Suiza. no somos Suiza. Entonces yo creo que hace falta cada tanto marcar al que se portó mal. ¿Y ese porcentual del presupuesto cuánto es en España? Del PBI, digo, ¿no? O sea, no para lo comparar, recuerdo. no para lo comparar recuerdo. las cifras con las nuestras, ¿no? Sino en el sentido de porcentual del PBI nada más. Era algo, me parece que era entre el 7 y el 9, puede ser, el 7 y el 9%. Normalmente en el por ahí. mundo tengo entendido que es cerca del 8% lo que se destina a salud. En Argentina se destina cerca del 12%, me decían. O sea, no es un tema de cantidad de recursos, sino del mal uso de los recursos o el costo de la intermediación también en la salud. Y la política de cómo se aplican esos recursos. Yo creo que hay, digamos, pérdidas de dinero por todos lados. O sea, ¿no? Entonces creo que, bueno, quizás lo que deberíamos hacer es empezar a emprolijar todo y, por supuesto, hacer mucho más efectivo la salud pública. Creo que la salud pública es buena, pero podría ser 100 veces mejor. Entonces, bueno, ahí creo que es donde tenemos que trabajar. Vos analizado mucho la situación de San Juan. En materia de hospitales, creo que San Juan, en un contexto de provincias del país, podríamos decir que tenemos de los mejores hospitales que hay a nivel país. ¿Es así o no? Sí, sí, sin ningún lugar a duda. Ahora, se construyen hospitales, pero muchas veces después no hay recursos humanos para destinarlos a esos hospitales. Porque Sí. al médico que vos le decís, un médico, un oncólogo de niños,
le decís, usted se tiene que ir a trabajar a Calingasta. Y no quieren. Lo que pasa es que el problema que vos tenés es fundamentalmente de honorarios. O sea, si vos al médico que sea, inclusive a mí me ofrecen un buen honorario, y yo voy a ir a donde esté bien, donde esté cómodo. Está haciendo medicina, pero también tenés que tener una remuneración acorde. Hoy los honorarios de los hospitales, y no traes a nadie, porque vos tenés a una persona, un especialista. Generalmente se formó fuera de la provincia, porque para ser especialista tenés que estar fuera de la provincia. De repente traerlo a la provincia y lo tenés que traer con una oferta interesante de que él le dé para... hoy, por decirte, el sueldo del hospital me alcanza para pagar la tarjeta de crédito y los gastos fijos que tengo en mi casa. O sea, si yo no hiciera parte privada, yo no vivo con un sueldo hospitalario. Eso es parte también de la política de salud. O sea, un estímulo adecuado, un honorario adecuado a la especialidad, a la cantidad de horas y demás, también es parte de la política de salud, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que por ahí, si uno pudiese mejorar el sistema, ahorrar en gastos innecesarios, y probablemente todo mejoraría. Claro. Ahora, seguir construyendo hospitales si no se tienen médicos tampoco es una solución. No, para nada, yo creo que no. Lo que tenemos que tratar de armar es programas, tratar de ver, creo que tenemos buenos hospitales, creo que de infraestructura estamos muy bien, lo que tenemos que hacer es mejorar los programas. Yo, por ejemplo, por ahí planteaba, cuando te decía un intendente que le plantea la construcción de un hospital y está a 15 kilómetros otro. Nosotros una vez, me acuerdo, recibimos en el programa La Ventana a un médico, creo que era la autoridad máxima de OSDE, y él decía, yo creo que tantos hospitales no sirven porque inclusive la casuística de cada médico es baja. Necesitamos salas de primeros auxilios en todos los departamentos y a lo sumo dos hospitales grandes con quirófanos trabajando las 24 horas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si vos hicieras la estadística por ahí de estudios que se hacen en la parte pública y en la parte privada, en el mismo día con el mismo equipo, probablemente la parte privada te va a dar 10 veces más. Fíjate a dónde hay que escalar cuando partimos de una base tan, diría yo, rudimentaria como el hecho de que durante muchos años todavía no se puede solucionar el problema de los turnos en los hospitales más importantes, Rawson y Marcel Quiroga. Y bueno, eso por ejemplo... Tenés un ejemplo menor, pero grandes hospitales, nadie duda de la inversión en infraestructura, su trascendencia, los hospitales regionales, no pueden solucionar todavía el problema de los turnos. Bueno, eso es una de las cosas que se mostró en España. El paciente no llega al hospital, porque llega al hospital el paciente complicado. Como último recurso. Como último recurso. Entonces, lo que hay que solucionar es que el paciente confíe en la periferia. Claramente. Hoy, ¿qué nos está pasando? Los pacientes por ahí no confían en la periferia. Bueno, eso hay que cambiarlo. Hay que sentarse y ver por qué no confían en la periferia. El problema es de salud, el problema es del médico, pero lo ideal sería que al hospital, al Rawson y al Marcial Quiroga, lleguen solo los casos graves. No puede ir a la guardia de... Una persona con una gripe. No, y bueno, el 80% de la consulta de la guardia hoy en cualquiera de los dos hospitales es gripe. Si eso no puede pasar, eso no pasa en ningún lugar del mundo. Para eso tienen la salita, digamos, ¿no? Para eso tienen la salita, pero vos para ir a la salita tenés que confiar. Claro. Y ahí es donde creo que tenemos que trabajar. Está bien, pero a la gente se le ha explicado de 1000 millones de formas que no lo tiene que hacer, la gente lo hace igual, digamos. Esto contado por gente que trabaja en el hospital, se le dice y la gente sigue yendo, no hace caso muchas veces a lo que se le dice. Habrá que profundizar ahí. Por eso te digo, hay que sentarse y ver qué pasa. Y cuando estuvimos ahí en el hospital, la primera gran consulta, salvo que la persona esté muy descompuesta, es virtual. O sea, vos entras a la guardia virtual. Inmediatamente te va el médico. Yo creo que gran parte de la consulta hoy de la guardia se puede resolver de manera virtual. Por supuesto que hay consultas que no. Y el médico te define si hace falta que vayas o no con lo cual ya tenés... Hay gente que no tiene para pagar el crédito del teléfono, digamos, ¿no? Que capaz que no puede hacer una consulta virtual, ¿no? Hoy es raro... Pero le sale más caro llegar al hospital. Sí, está bueno. Pero no todo el mundo tiene el crédito en el teléfono, ¿no? Sí, pero es raro que veas a una persona que no tenga... Hoy podés hacer un 0800 tranquilamente con la salud y lo podés resolver, o sea, no. Pero yo no veo ninguna persona caminando sin un celular, o sea... qué sé yo, por ahí no voy a ciertos lugares, pero la mayoría, no sé cuál, Sí, cuál creo es. que invierten más en el celular que en cualquier otra cosa, porque hoy dejar a alguien sin celular... yo tampoco conozco No personas podría que no afirmar tengan, semejante cosa. No pero lo sé. debe ser muy mínimo en términos porcentuales. Desconozco. Es decir, es más difícil que tengan para pagar tal vez un taxi o una forma para llegar al hospital con una persona enferma. Sí, probablemente. Por supuesto que si la persona está verdaderamente enferma, con lo virtual no vamos a solucionar nada. Estamos sacando lo banal para darle más lugar a lo importante. De hecho, las obras sociales privadas
ya todas te obligan también acá en Argentina a un paso previo por el médico virtual. Donde te preguntan algunos datos y los resolvés virtualmente. Sí, Porque hay sí. enfermedades que son de cajón. No me parece mal. O sea, la idea sería, vos decís, bueno, ¿cuál? La verdad que yo he estado muchos años de guardia y el 80% de la patología que llega a la guardia no debería llegar a la guardia. O sea, estás colapsando un sistema, estás cansando un personal que si vos lo tuviste al médico de guardia o los 2 o 3 médicos viendo 14 horas gripe, cuando a las 9 de la noche te llegó un infartado, y es un ser humano, está cansado y puede cometer errores y todo. Entonces, si esa persona la tenés vos descansada y lúcida para la verdadera urgencia, la vas a resolver mucho mejor. ¿Se juntan acá los médicos que se especializan para plantear soluciones a los problemas de salud pública o privada o no? Desconozco. Yo, ¿Te han convocado? Ya la primera vez que participo hoy de un congreso de política de salud, la verdad que me gustó, muy interesante, y sí participo mucho, inclusive en algunos encuentros en Argentina, del medicamento de alto costo, que es lo que nos preocupa en oncología, que es una preocupación mundial. De eso sí participo mucho y hay foros y reuniones. Bueno, y en eso la última pregunta. Es muy común que alguien le diga a un determinado paciente, tenemos esta droga en carácter experimental, vale $500.000 y te da el 3% de probabilidad de salvarte. Obviamente, si a mí me lo dicen y es una enfermedad que afecta a mi hijo, yo voy a mover cielo y tierra para que se lo paguen. Pero también el Estado me imagino que hace un estudio, si puede o tiene sentido gastarse o no esas cifras. Acá normalmente un amparo te lo concede. ¿Cómo es en otros países ese tema puntual? No, ese tema es lo que se evalúa en un comité multidisciplinario y donde se decide si ese fármaco es económicamente viable para el resultado que te da. Si a vos te brinda una diferencia de sobrevida de 3 meses, lo más probable es que esa comisión diga este fármaco en esta institución no se cubre. Bien. Vía amparo, vía no amparo, vía lo que sea. Eso nosotros acá no lo tenemos. Mauricio, como siempre, muchísimas gracias. Igualmente, un placer. Muchas gracias. El doctor Mauricio Leyuz estuvo acá con nosotros. Frigorífico